Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de Yo Android y pues bueno, en este video vamos a hablar de lo que son las entrevistas técnicas para programadores. En este video no me voy a enfocar en una tecnología, framework o rol en particular, sino que voy a hablar muy en términos generales cómo es una entrevista técnica para un programador, sea junior, sea middle, sea senior, sea frontend, sea backend. Por lo regular, en el primer paso o en la primera sección de la entrevista, lo que nosotros encontramos es que el entrevistador nos va a preguntar que nos describamos, que hablemos de nosotros, de los proyectos en los que hemos trabajado, las tecnologías con las que hemos trabajado, los frameworks con los que hemos trabajado, el alcance que han tenido esos proyectos, los problemas que han surgido, cómo se han solucionado. Obviamente en esta parte debe ser cuidadoso y narrar detalles que no vayan a involucrar, por ejemplo, que no vayan a violar los contratos de confidencialidad que vos hayas firmado con tus anteriores empresas o con tu actual empresa. Porque en esta parte de describirse y por así decirlo como de conocerlo a uno, le suelen preguntar en qué proyecto está trabajando actualmente, con qué tecnologías, cuál es como el proceso de desarrollo, buenas prácticas. Luego viene lo que es la segunda parte. En la segunda parte vienen preguntas técnicas. Las preguntas técnicas están enfocadas en el lenguaje y framework y rol para el que vayas a desempeñar. Por lo regular son preguntas muy académicas, hablando por ejemplo desde el lado de desarrolladores, son preguntas académicas que no te van a enseñar, por ejemplo, en esos cursos de Udemy, Coursera y demás páginas donde se aprenden en línea, ¿listo? Por ejemplo, en mi caso yo soy desarrollador backend, entonces me hacen muchas preguntas de estructuras de datos, complejidad algorítmica. En el caso de tecnología yo trabajo con Spring Boot, entonces me preguntan muchas cosas de Spring Boot y muchas cosas de Spring. Y en el caso de Spring Boot, el lenguaje de programación que uso es Java, entonces me preguntan muchas cosas propias de Java, por ejemplo Java 8, Java 11, todo lo que viene de Java funcional, buenas prácticas de Java. Es decir, debes ver con qué rol y con qué lenguaje de programación y con qué framework estás trabajando para revisar qué preguntas técnicas podrían llegar a hacer. Muchas de estas preguntas técnicas ya existen bancos de preguntas en internet en donde ustedes pueden ver las típicas preguntas técnicas que te pueden hacer, pueden leer las respuestas, pero no se aprendan esas respuestas, ¿sí? Vean las preguntas y entiendan qué es lo que quieren saber con esas preguntas y ahí si ustedes en base a eso construyen su respuesta. La mayoría de preguntas técnicas que te hacen, vos das una respuesta y en base a esa respuesta profundizan. En el siguiente paso de la entrevista te dan un caso hipotético y cómo lo solucionarías, ¿sí? Te dicen, mira, necesitamos diseñar un sistema para esto, o tenemos este sistema y queremos mejorarlo, y te dan como unas condiciones de las cuales debes ceñirte o debes tener en cuenta. Entonces vos debes proponer una solución. La mayoría de las veces esta solución se propone simplemente hablándola. Dices, bueno, yo haría esto, haría aquello, utilizaría tal tecnología, lo haría de esta forma, utilizaría X librería para el tema de seguridad, utilizaría X librería para, no sé, el tema de las buenas prácticas con el código, el despliegue lo haría de esta forma, ¿sí? Todo esto. Utilizaría tantas máquinas, utilizaría tantos microservicios, se comunicarían de X o Y forma. Obviamente cuando estés dando una solución para este caso hipotético, pues debes darlo usando el lenguaje y el framework para el que te estás postulando, obviamente. No es como que, por ejemplo, estés postulándote para React y digas, no, yo lo haría con Laravel. Luego viene la parte del Code Challenge, que es una prueba de código. En esta prueba de código puede variar mucho, ¿sí? Algunas empresas, ¿qué es lo que hacen? El Code Challenge te pasan un problema en inglés o en español, pero la mayoría de veces es en inglés. El enunciado del problema y el problema te puede decir, no sé, los problemas son en inglés, son problemas que te dirían algo como, no sé, encuentre la secuencia Fibonacci, por ejemplo, usando programación recursiva. Obviamente estoy dando un caso súper fácil. La secuencia Fibonacci es algo que la mayoría de personas la aprendimos de memoria por un tema de recursividad en la universidad, pero son problemas de ese tipo, ¿sí? No sé, tienes una matriz, necesitas hacerle X o Y operación, debes tener en cuenta que vas a tener 1.000.000 de datos que se le va a introducir a esa matriz, entonces debes ser eficiente. En algunos problemas te dicen la complejidad algorítmica debe ser o de n o máximo, no sé, ¿sí? O sea, te van como dando los constraints del problema. Y para solucionar este problema, en algunas ocasiones te dicen, listo, usa el IDE o el programa donde programas de tu preferencia, no sé, Visual Studio, IntelliJ, Eclipse, whatever. En otros casos te dicen, mira,
abrite un documento de Word y ahí vas escribiendo, o sea, sin la ayuda de programas que te ayuden a autocompletar código, todo así de memoria, importar la librería y todo. Este sistema es muy famoso, por ejemplo, con Google y Microsoft, que te ponen a programar en hojas de Word. Obviamente, como les digo, esto depende mucho de la empresa. Obviamente, en muchas ocasiones el código no te va a quedar perfecto porque cometes cualquier error de escritura, te falta un punto y coma, una variable mal nombrada. Pero en la mayoría de ocasiones, lo que pasa con estos Code Challenge es que ellos no buscan que vos resuelvas el problema perfecto. En muchas ocasiones lo que están buscando es probar si vos tenés los conocimientos. Ya con estos problemas, la mayoría de las veces lo que se busca es que la persona sepa usar correctamente las estructuras de datos y ver qué lógica de programación tiene y ver si tiene buenas prácticas a la hora de programar. Obviamente todo este proceso uno lo hace mientras le comparte pantalla al entrevistador, no es como que te dé tiempo de copiar el código de otro lado, buscar en Stack Overflow o de que alguien te pase el código. Luego viene una sección de dudas. El entrevistador te va a decir, listo, este es el proceso de la prueba técnica, ¿qué dudas tienes sobre la empresa? Es muy importante que ustedes muestren interés sobre la empresa, preguntar sobre cómo es el flujo de trabajo que ellos utilizan, qué metodología utilizan para trabajar, cómo es por ejemplo el tema de los horarios, si ustedes están aplicando para una empresa extranjera, cómo manejan los horarios, si es dependiendo de cada país donde uno esté situado o si uno tiene que ceñirse al horario de donde está la empresa, qué oportunidades hay de crecimiento de la empresa, las tecnologías que manejan, si son tecnologías nuevas, tecnologías viejas. Muy importante, cuánto lleva trabajando la persona que te está haciendo la entrevista, cuánto tiempo tienen de estar trabajando el equipo con el que posiblemente vas a trabajar. Y esta pregunta, ¿por qué la deberías hacer? Para saber si hay alta rotación, porque ¿qué significa que haya alta rotación en una empresa? Que puede ser que no sea tan agradable trabajar ahí. Entonces también, o sea, así como ellos te están entrevistando para saber si eres apto, vos también aprovecha y entrevista a esa persona que te está haciendo la entrevista para saber si la empresa podría ser o no una buena empresa. Vas a pedir el feedback. ¿Qué es el feedback? La retroalimentación de esta entrevista. Le vas a decir al entrevistador, mira, me podrías dar el feedback o luego me lo podrían mandar por correo para así yo saber en caso de que no pase o en caso de que sí pase, saber en qué aspectos debo mejorar. Otra cosa importante ya para terminar el video es que en esta entrevista con el entrevistador pues no preguntes temas salariales porque eso en realidad ellos no lo manejan. Tampoco preguntar como fechas de inicio ni cosas muy particulares de los proyectos porque muchas veces las personas que te hacen estas entrevistas son ajenos al proyecto, porque si la empresa es muy grande, la empresa tiene designado como a un grupo de desarrolladores que son los senior o los líderes técnicos, que son quienes hacen este tipo de entrevistas. Entonces a ellos simplemente les pasan como tu perfil, ellos te hacen la entrevista y listo, pasan una retroalimentación y luego ya siguen con el proceso. No es como que ellos sean quienes toman la decisión final de contratarte ni nada de eso. Ellos simplemente dan una retroalimentación, les entregan una hoja con una rúbrica en donde te califican y basado en esa rúbrica, pues esa rúbrica dependiendo del tipo de empresa que sea, tiene mucho o poco peso. Eso también es otra cosa, si sientes que no te fue tan bien en la entrevista, no te debes sentir mal, porque muchas empresas le dan más peso a las habilidades blandas que vos tengas, le dan más peso a tu persona, ¿sí? A que vos estés dispuesto a aprender, que vos sos una persona sociable, que te guste trabajar en equipo y todo este tipo de habilidades blandas por encima de ser bueno técnicamente, porque hay muchas empresas que dicen, hey, es mejor contratar a la persona y no al profesional. Muchas empresas tienen la filosofía de contratar a la persona, ¿sí? Y no a lo que esa persona pueda hacer en este momento. O sea, puede que a vos durante la entrevista te haya ido regular, pero si ellos te capacitan durante 2 meses, por ejemplo, pues vos ya puedes subir el nivel y listo. Es muy diferente a contratar a alguien que sea muy bueno técnicamente, pero que sea, por ejemplo, difícil de trabajar con esa persona. No sé, que no le guste trabajar en equipo, que sea desordenado, que no tenga como esas ganas de aprender, que solo se limite a hacer lo que le mandan, etcétera, etcétera.